de Trabajo, decir que ha sido sorprendido, ¿no?, por estos dirigentes del Movadef, a los que ellos han recibido, ¿no?, cuando él mismo tiene cuestionamientos respecto a estos presuntos vínculos con organizaciones que están directamente relacionadas a Sendero Luminoso. Estamos con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, a quien le damos la bienvenida aquí al set de 24 horas, edición central. ¿Qué opinión le merecen ustedes estas declaraciones? Él dice que en la medida de que no haya una sentencia, él no se puede negar a recibir a ninguna organización, porque incluso él podría ser pasible de ser sancionado. Sí, él afirma que evidentemente él no puede conocer quién es quién cuando recibe a muchísima gente en su despacho. Y eso puede ser relativamente cierto, porque uno cuando está en la gestión pública recibe mucha gente y no tiene por qué necesariamente conocer a quienes llegan. Sin embargo, la organización que estaba pidiendo de la cita sí era una organización que estaba siendo reconocida por sus relaciones además con el sector público y como un frente no sindicalizado que se encontraba ante una serie de demandas que yo imagino que él debió haberse informado si es que ya no conocía previamente cuáles eran los intereses que estaban detrás de este frente, ¿no? Porque es lo que uno hace usualmente, los que hemos estado en la gestión pública, cuando recibimos la agenda y nos dicen, bueno, cuál es el motivo por el cual viene, a quienes representan, quienes integran la comitiva, esa es una comitiva, y uno recibe más o menos una información que le permite saber si es que debe recibirlo solo o si debe recibirlo acompañado, porque muchas veces además es importante recibir estas comitivas acompañado de otra gente que pueda dar fe de que lo que se dijo fue exactamente lo que se dijo en esa reunión, ¿no? ¿Y quiénes son estas personas, no? Porque sabemos que Movadef es una agrupación conocida como el brazo político de Sendero Luminoso, ¿no? Pero estas personas que están vinculadas a Movadef también buscan infiltrarse en otras agrupaciones, sindicatos de profesores en estos casos, ¿no? Y el señor Maraví es docente también. Sí. Él debe conocerlos. Mire, es interesante, pero justamente en la entrevista que han pasado parte que ahora en la nota, la entrevista es mucho más larga, tiene como 17 minutos y él hace una exposición más o menos de lo que es el Movadef. Y él reconoce que el Movadef tiene una serie tiene una injerencia desde el año 2003. Y Iber Maraví formó un frente por reconstrucción de justamente la educación en el año 2003. ¿En Ayacucho? En Junín. En Junín. En Junín. Y se une con Guaynalaya en un primer congreso. Así es. Y él, claro, él era el que dirigía este Frente por la Reconstrucción, se une con Guaynalaya, que era además otro dirigente magisterial que provenían del SUTEP, el que estaba desde el año 70 y pico al mando del SUTEP, que hasta aún está vigente hoy día al mando digamos, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana. Y en ese momento es que se produce justamente esta disidencia del SUTEP. Y de esa disidencia surge el CONARE. Y en el CONARE llegan muchísimos que eran parte del Movadef o que posteriormente firman para que el Movadef se convierta en un partido político como parte de la estrategia que había diseñado Abimael Guzmán, ya estando en la cárcel. Él llama al acuerdo de paz en las negociaciones con Vladimiro Montesinos y en ese momento es que él dice, bueno, vamos a buscar un camino distinto para llegar al poder. Ahora, el CONARE y el Movadef también ha sido detectado dentro de esta otra agrupación de profesores llamada FENATE, que hace poquito nomás ha conseguido su inscripción, justamente frente al Ministerio de Trabajo del señor Maraví. Entonces, está allí el vínculo, es algo que él no puede decir que no conoce. No me queda la menor duda, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay una evolución. El Movadef es el brazo político, tiene un conjunto de organizaciones. Una de esas es el CONARE, que es el que le disputa al SUTEP durante esas décadas hasta el año 2017, cuando en ese momento profesor Castillo viene a Lima. El profesor Castillo surge como una bisagra entre los distintos bandos muy relacionados con Sendero, ya sea Sendero o Movadef, o sea, los acuerdistas que siguen a Imael, Sendero Proseguir, que siguen la línea de los Quispe Palomino, y Pucallacta, que se encontraba Puca, que es además digamos el apodo que usa, por ejemplo, el Premier Bellido, ¿no? Puca significa rojo. Entonces,
en ese momento, Castillo en el 2017 es la bisagra que los une. Y luego que termina la huelga magisterial en el 2017, en el 2018 Castillo funda el FENATEP. Y ahí se integra la gente del CONARE. Muchos de ellos firmaron por el Movadef en el 2011 para buscar su ingreso a la vida política. En consecuencia, lo que tenemos ahora es lo que yo llamo el ingreso a la política por la puerta falsa. Es decir, no lo pudieron hacer de manera regular en el 2011, y ahora lo han logrado, en alianza con Perú Libre, han logrado entrar a la vida política. El FENATEP, como usted menciona, es al día siguiente que entra el ministro Maraví, su primer acto administrativo es otorgarle el reconocimiento como sindicato al FENATEP, con lo cual le disputa al SUTE la posibilidad de acceder a la derrama magisterial que maneja 2.000 millones de soles. Y por supuesto, a mi modo de ver, eso es abuso de poder. Creo que además hay un conflicto grueso de intereses. Es como que si yo fuese el dueño de una empresa, digamos, de transportes, ¿no? Llego a la presidencia y lo primero que hago es que el ministro de Transportes me conceda a mi empresa, la que acabo de dejar, le conceda una concesión para construir la carretera. Un conflicto de intereses. Absolutamente clarísimo. es un conflicto de intereses clarísimo, ¿no? Porque él ha sido el representante máximo del FENATEP, el que forma el FENATEP y que claro, toma licencia, lo deja en diciembre, cuando él entra a Perú Libre como candidato. Cerrón no lo podía por el juicio, por la sentencia que tenía por corrupción, y ahí se produce esta alianza entre el FENATEP y Perú Libre. Y ahora el FENATEP no solamente ha conseguido su inscripción, sino que tiene a su principal dirigente y fundador como en la presidencia de la República, y en estos momentos están justamente promoviendo la inscripción del Partido Magisterial Popular. Ahora, hay algo que no deja de tener razón de lo que dice el ministro de Trabajo, y es que en la medida de que no haya una sentencia, pues no se le podría poner ya la chapa oficial, ¿no?, de ser una agrupación terrorista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y efectivamente, no hay hasta el momento una sentencia, es decir, han habido procesos, han habido muchas detenciones, pero no se les puede, a través del Poder Judicial, decir que efectivamente esta es una agrupación terrorista, ¿no?, y de esa manera proscribirla de cualquier actividad política. A ver, el Movadef es una agrupación que está reconocida como el brazo de Sendero Luminoso, el brazo político de Sendero Luminoso. Es distinto ser parte integrante del Movadef a ser un actor, digamos, de su máxima dirigencia. O sea, están reconocidos los actores de esta máxima dirigencia del Movadef. El CONARE, que agrupa una serie de personalidades radicales, algunas de ellas del Movadef. Entonces, en la práctica, en el FENATEP tenemos un poco de todo, pero todos son radicales, de alguna forma, ¿no? Bueno, pero ser radical no es un delito. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que toca en ese caso? Lo que toca, y creo que va a ser muy interesante, el diálogo que tendrá el ministro de Trabajo, Irma Maraví, con su colega, el ministro del Interior, el fiscal Carrasco. Va a ser muy interesante el diálogo que tenga, porque él, de alguna forma, está desconociendo las investigaciones de la DIRCOTE, que tienen años haciendo el seguimiento. En efecto, es información de inteligencia, que viene haciendo el seguimiento a todas las diversas facciones que o han conformado Sendero Luminoso o se han desprendido de Sendero Luminoso, porque partido que sí está reconocido como un problema y además, vamos, está obviamente constitucionalmente prohibido, digamos, hacer terrorismo en el país, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. ¿No? Entonces, estas que están obviamente relacionadas con acciones terroristas tienen que ser seguidas por salud del Estado, tienen que ser seguidas por el Ministerio del Interior. Por eso digo que me parece muy interesante, me gustaría estar escuchando el diálogo entre el fiscal Carrasco con el ministro Maraví. Bien, vamos a estar pendientes entonces, ¿no?, a ver qué es lo que finalmente va a ocurrir, ¿no?, y sobre todo que se transparente, ¿no?, ese tipo de reuniones y qué es lo que se conversa también en el interior de estas Creo que es importante escuchar la voz del presidente Castillo, porque el presidente Castillo es un actor muy importante, precisamente en esto que venimos conversando, acerca de las relaciones entre FENATEP, el Movadef, el CONARE,
y además es también responsable del irregular nombramiento del fiscal Carrasco como ministro del Interior, ¿no? Bien, le agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Ha sido Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Nuevamente, muchas gracias por haber venido.